Pocos eventos en la historia de la humanidad han dejado una huella tan profunda e imborrable como la Segunda Guerra Mundial. Más allá de las batallas devastadoras y las enormes pérdidas humanas, este conflicto global se convirtió en una especie de laboratorio siniestro, donde se gestaron y con frecuencia se llevaron a cabo algunos de los experimentos más peligrosos y secretos conocidos por la humanidad. En el presente análisis nos sumergiremos en los descubrimientos más sorprendentes y perturbadores realizados en el territorio de la Alemania nazi. Hallazgos que, en su momento, aterrorizaban al mundo y que aún hoy provocan un escalofrío en el alma. Antes de pasar a los hechos principales, pedimos su apoyo. Un me gusta y la suscripción serán el mejor agradecimiento. Gracias. En pleno auge de la Segunda Guerra Mundial, entre la multitud de armas mortales del ejército alemán, un hombre inspiraba un miedo especial, casi paralizante, en los corazones de los aliados: el tanque Tigre. Cuando los ejércitos de la coalición antinazi se enfrentaron por primera vez con el modelo Tiger I en los polvorientos territorios del norte de África y en los nevados campos del frente oriental, comprendieron al instante que no se trataba de un simple vehículo de combate, sino de algo completamente nuevo y aterradoramente efectivo. A diferencia de los tanques habituales, que podían ser neutralizados con un disparo certero, el Tigre resultaba casi invulnerable a los medios antitanque estándar. Su blindaje frontal de 100 milímetros hacía que la máquina fuera prácticamente indestructible, mientras que su poderoso cañón KWK-36 de 88 milímetros convertía a cualquier tanque enemigo en un montón de chatarra a más de 2 kilómetros de distancia, a menudo antes de que el adversario pudiera responder con fuego. Los soldados aliados contaban historias que helaban la sangre. Sus proyectiles rebotaban impotentes contra el blindaje del Tigre, mientras que un solo disparo del tanque alemán podía destruir un pelotón entero. Cuando parecía que la situación había alcanzado su límite, en 1944, apareció un nuevo monstruo, el Tigre Real, oficialmente conocido como Tiger II. Esta máquina se convirtió en la encarnación del poder letal. En combate, el Tigre Real podía alcanzar objetivos a distancias que los aliados ni siquiera podían imaginar. Se decía que grupos enteros de Sherman estadounidenses desaparecían bajo su fuego, sin siquiera darse cuenta de dónde provenía el ataque. Los soldados sentían un miedo casi místico ante estas máquinas, conscientes de que sus propias armas eran inútiles contra ellas. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, los aliados hicieron uno de los descubrimientos más inquietantes. Alemania estaba avanzando activamente en la creación de armas nucleares. Aunque existían especulaciones desde hacía tiempo sobre el deseo de Hitler de obtener la bomba atómica, solo después del hallazgo de laboratorios secretos quedó claro cuán cerca había estado la Alemania nazi de desarrollar un arma de destrucción masiva. Bajo la dirección de Werner Heisenberg, destacado físico, los científicos nazis realizaban experimentos de enriquecimiento de uranio y pruebas con agua pesada en instalaciones secretas, incluyendo un centro de investigación oculto en las montañas de Noruega. Estos hallazgos demostraron que los nazis no solo soñaban con la bomba nuclear, realmente la estaban construyendo. Y de haberse completado el proyecto, el mundo podría haber visto un final completamente diferente de la guerra. La sola idea de que Hitler pudiera haber poseído armas nucleares sonaba como una pesadilla que helaba la sangre. Si sus ambiciones hubieran tenido éxito, ciudades como Londres o Moscú podrían haber sido borradas del mapa en un instante. El mundo entonces quizá habría presenciado un desenlace completamente distinto de la Segunda Guerra Mundial. Hasta hoy, los historiadores debaten sobre cuán cerca estuvo el Tercer Reich de desarrollar la bomba atómica. Pero hay algo que no ofrece dudas. Si Alemania nazi hubiera contado con un poco más de tiempo, el curso de la historia podría haberse convertido en una catástrofe. En los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, los submarinos alemanes, conocidos como U-Boot, U-Botes, infundían terror entre los aliados. Estos depredadores de acero asestaban golpes devastadores a las rutas marítimas, paralizando casi por completo las líneas de suministro vitales a través del Atlántico. Pero al final de la guerra,
Los aliados se enfrentaron a un hallazgo que sacudió a todo el mundo naval. En 1945, mientras avanzaban por territorio alemán, se descubrió un nuevo desarrollo submarino, el Tipo 21. No se trataba simplemente de un submarino mejorado. El Tipo 21 representaba un verdadero salto tecnológico, adelantándose a los aliados por toda una era. A diferencia de los modelos anteriores, que en esencia seguían siendo barcos de superficie, capaces solo de sumergirse temporalmente, el nuevo submarino se convirtió en el primer sumergible diseñado para operar de manera autónoma bajo el agua durante periodos prolongados. Su poder residía en un sigilo y una resistencia sin precedentes. Equipado con un casco revolucionario y gigantescas baterías, el submarino podía permanecer sumergido varios días seguidos, volviéndose prácticamente invisible para los hidrolocalizadores aliados. El casco hidrodinámico proporcionaba una velocidad increíble. Bajo el agua, el Tipo 21 podía moverse más rápido que los destructores de superficie, haciendo que los métodos tradicionales de guerra antisubmarina fueran casi inútiles. Se sumergía en profundidad, lanzaba ataques fulminantes y desaparecía antes de que el enemigo pudiera comprender de dónde provenía el ataque. Si Alemania hubiera logrado desplegar estos submarinos en grandes cantidades, podrían haber causado un caos entre los convoyes aliados, bloqueando efectivamente las rutas de suministro que sostenían a Gran Bretaña y a la Unión Soviética. Este hallazgo dejó en shock a los estrategas navales aliados, al darse cuenta de lo cerca que estaban los nazis de lograr una superioridad tecnológica en el mar. Varios retos dificultaron el despliegue masivo de estos submarinos. Cuando las tropas aliadas se adentraban en el corazón de Alemania, esperaban ver los atributos habituales de la guerra: aeródromos, cuarteles, fábricas de armamento. Pero, en su lugar, se encontraron con un panorama diferente y aterrador. Bajo tierra se extendían enormes redes de túneles y búnkeres que se prolongaban por muchos kilómetros. Estos complejos subterráneos demostraban hasta qué punto los nazis habían llegado en su preparación para una guerra total hasta el último aliento. El más conocido de todos los edificios subterráneos fue el Führerbunker, un complejo situado en el mismo corazón de Berlín. Fue allí, en un confinamiento de concreto bajo tierra, donde Hitler pasó sus últimos días mientras su imperio se desmoronaba sobre él. El Führerbunker se convirtió no solo en un refugio, sino en un sombrío símbolo del fin del Tercer Reich, el último escondite del dictador cuyas ambiciones de dominio terminaron en cenizas y destrucción. Escondido profundamente bajo la Cancillería del Reich, el Führerbunker era una verdadera fortaleza subterránea. Estaba cuidadosamente reforzado y equipado con habitaciones habitables, oficinas de trabajo y provisiones suficientes para resistir un largo asedio. Pero por más aterrador que fuera este laberinto de concreto, el Führerbunker era solo la punta del iceberg. En Baviera, las tropas aliadas se toparon con extensos sistemas de túneles y fábricas subterráneas ocultas bajo montañas y densos bosques. No se trataba simplemente de refugios antiaéreos, sino de auténticas ciudades subterráneas, diseñadas para alojar a los líderes nazis, albergar laboratorios de investigación y sostener la producción militar. Estas construcciones impresionaban por su magnitud y complejidad. Demostraban que los nazis se preparaban para una guerra larga y prolongada, y que, si se viesen obligados a retirarse de la superficie, planeaban continuar la lucha bajo tierra. Cuando en 1945 las tropas aliadas liberaron los campos de concentración, esperaban encontrar horrores, pero nada podía prepararlos para lo que se ocultaba en los bloques médicos. En laboratorios secretos situados en el interior de campos como Auschwitz, Dachau y Ravensbrück, el mundo se enfrentó por primera vez al rostro más repugnante del régimen nazi: monstruosos experimentos humanos llevados a la rutina. Uno de los ejecutores más temibles de estos experimentos fue el Dr. Josef Mengele, apodado el Ángel de la Muerte. En Auschwitz, realizaba pruebas de crueldad inimaginable, justificándolas con fines científicos. Incluso los soldados curtidos en el frente, que habían visto muerte y destrucción,
sentían náuseas y conmoción al enfrentarse con lo que ocurría en esos bloques. La revelación de estas atrocidades conmocionó al mundo y se convirtió en uno de los principales fundamentos para los juicios de Nuremberg, en los que los médicos nazis supervivientes fueron llevados ante la justicia. Fue en estas audiencias judiciales donde se formularon por primera vez los principios que posteriormente sirvieron de base para el Código de Nuremberg, un conjunto de normas éticas que regulan los experimentos médicos en seres humanos. Este documento se convirtió en la respuesta moral de la humanidad a la crueldad nazi y sigue siendo hasta hoy un pilar de la ética médica moderna. Cuando la Alemania nazi comenzó a derrumbarse en 1945, los aliados se enfrentaron a otro enigma lleno de intriga y secretos: la Casa del Tesoro del Tercer Reich. Los nazis saqueaban sistemáticamente museos, templos y colecciones privadas en toda Europa, llevándose miles de millones en oro, obras de arte raras y divisas. Vacíanlo todo, desde bancos hasta mansiones privadas, creando una red invisible de escondites y almacenes subterráneos. A medida que los aliados avanzaban más profundamente en el territorio alemán, comenzaron a encontrar escondites secretos, búnkeres camuflados y vagones ocultos, repletos hasta el tope de oro, pinturas y joyas. Pero lo más impactante fue que muchos de los mayores tesoros desaparecieron sin dejar rastro. La desaparición de cuadros, joyas y reservas de oro dio lugar a innumerables leyendas y teorías de conspiración que perduran hasta hoy. Uno de los hallazgos más impresionantes fue la mina de sal de Merkers en Alemania. Fue allí donde los soldados estadounidenses descubrieron un enorme almacén subterráneo, repleto de lingotes de oro nazis, valiosísimas pinturas de grandes maestros y toneladas de moneda robada. La magnitud del hallazgo era asombrosa. Oro, diamantes, obras de arte y tesoros saqueados de decenas de países yacían en silencio bajo tierra, como un recordatorio mudo de la inmensa codicia y crueldad del régimen. En las profundidades de la mina de sal de Merkers, las tropas aliadas encontraron más de 100 toneladas de oro puro, cajas con dinero en efectivo, joyas y obras de arte. Hoy, este hallazgo se valora en miles de millones de dólares. El descubrimiento confirmó los peores temores. Los nazis acumulaban metódicamente la riqueza de toda Europa para alimentar su máquina de guerra y posiblemente asegurar su supervivencia tras la derrota. Pero detrás de este hallazgo surgía una pregunta que helaba la sangre. Si esto era solo un lugar, ¿dónde estaba el resto? ¿Podrían los tesoros desaparecidos haberse perdido para siempre? ¿Y qué significa esto para la cultura y la historia mundial? Estas incógnitas siguen inquietando hasta hoy a historiadores y cazadores de tesoros. Durante mucho tiempo, los militares alemanes estaban convencidos de su absoluta superioridad técnica. Poseían un dispositivo que parecía hacerlos invulnerables en el mundo de los códigos y la inteligencia. Esta misteriosa máquina llevaba el nombre de Enigma. Se utilizaba en todas partes, para transmitir órdenes a los submarinos, coordinar los movimientos de las tropas e incluso tomar decisiones estratégicas que determinaban el resultado de las batallas. La Enigma cifraba los mensajes mediante un complejo sistema de rotores giratorios y circuitos eléctricos, generando millones de combinaciones posibles. Cada nuevo día traía un nuevo conjunto de claves, lo que hacía que el código fuera prácticamente inaccesible para el enemigo. Sin conocer la secuencia exacta de estas claves, los aliados no podían descifrar ningún mensaje. Debido a esto, los barcos y convoyes se convertían en presas fáciles para los submarinos alemanes, y los ataques enemigos parecían impredecibles e inevitables. La situación parecía desesperada, hasta que en uno de los centros más secretos del Reino Unido, en Bletchley Park, se reunió un pequeño grupo de matemáticos, ingenieros y criptoanalistas. Fue allí, bajo las condiciones de máxima confidencialidad, donde nació lo que hoy se considera el inicio de la era informática. Bajo la dirección del genial, aunque complejo, Alan Turing, el equipo de especialistas británicos creó la primera máquina computacional, llamada Bomba,
capaz de analizar las configuraciones de la Enigma y encontrar las claves en cuestión de horas en lugar de semanas. Gracias al avance de Turing, los aliados obtuvieron acceso a los secretos militares más recónditos de Alemania. Por primera vez en toda la guerra, podían leer las órdenes enemigas casi en tiempo real. El efecto fue inmediato y devastador para los nazis. Los aliados sabían exactamente dónde patrullaban los submarinos alemanes, lo que les permitía desviar convoyes y cambiar el curso de la batalla del Atlántico. Los mensajes descifrados también ayudaron en la planificación de operaciones clave, desde la batalla de El Alamein hasta el desembarco en Normandía, día D. El trabajo de Alan Turing y su equipo no solo salvó miles de vidas, sino que también sentó las bases de la criptografía moderna y la informática. Lo que comenzó como una lucha contra la máquina nazi, se convirtió en el nacimiento de tecnologías sin las cuales el mundo actual sería impensable. Lo más sorprendente fue que los aliados no solo tuvieron acceso a los planes de combate del enemigo, sino también a las órdenes más personales del propio Hitler. Estos mensajes descifrados revelaron cuán desinformada, inestable y desconectada de la realidad se había vuelto su dirección en los últimos meses de la guerra. El mundo no conoció este descubrimiento durante décadas. El secreto estaba tan cuidadosamente guardado que incluso los soldados en el frente, arriesgando sus vidas bajo los bombardeos, no sospechaban que sus victorias se debían en parte a uno de los mayores éxitos de inteligencia de la historia de la humanidad. Cuando en 1945 el Tercer Reich comenzó a derrumbarse, entre los servicios de inteligencia aliados comenzaron a circular rumores espeluznantes. Se decía que Hitler y sus más cercanos seguidores preparaban la última resistencia sangrienta, retirándose al corazón de los Alpes. Esta idea recibió el nombre de Fortaleza Alpina. Según la inteligencia, los nazis supuestamente habían creado una gigantesca red de búnkeres subterráneos, arsenales ocultos y fortificaciones en las montañas de Baviera y Austria. Era allí, en esta ciudadela de piedra, donde las fuerzas de élite de las SS debían reagruparse y comenzar una prolongada guerra de guerrillas, capaz de extender el conflicto durante meses o incluso años. Pero cuando el polvo sobre las ruinas del Tercer Reich se asentó, los aliados se enfrentaron a un fenómeno inexplicable. Aquellos que debían comparecer ante la justicia, altos funcionarios nazis, oficiales de las SS, médicos y científicos responsables de los monstruosos experimentos y crímenes de guerra, comenzaron a desaparecer misteriosamente. Personas que hasta ayer ocupaban lugares en el círculo cercano del Führer parecían desvanecerse en el aire. No quedaban cuerpos, ni rastros, ni pruebas. Más tarde, el mundo conoció la horrenda verdad. Estos fugitivos aprovecharon una red clandestina de escape, conocida como las rutas de ratas. Este sistema cuidadosamente planificado ayudaba a oficiales de las SS, funcionarios nazis y criminales de guerra a abandonar Europa tras la capitulación de Alemania. Las rutas pasaban por Italia, España y el sur de Europa y luego continuaban hacia Argentina, Chile, Brasil y otros países de Sudamérica, donde los fugitivos comenzaban una nueva vida bajo nombres falsos. La revelación de las rutas de ratas se convirtió en uno de los descubrimientos más sombríos de la posguerra. ¿Cómo pudo suceder algo así? ¿Cómo lograron los criminales más despiadados del siglo XX eludir la justicia y vivir tranquilamente durante décadas en libertad? Este hecho se convirtió en un recordatorio escalofriante. Incluso después de la derrota del nazismo,
existían personas y organizaciones dispuestas a ayudar a los culpables a escapar del castigo. Aún hoy, la magnitud y los mecanismos de las rutas de ratas siguen siendo un misterio. Documentos, nombres y rutas permanecen ocultos tras capas de secreto, y los rastros de muchos fugitivos se han perdido para siempre en la historia. De vez en cuando surgen rumores esquivos sobre enclaves nazis ocultos y criminales de guerra que desaparecieron misteriosamente, supuestamente hallando refugio en los rincones más inesperados del planeta. Entre las numerosas áreas avanzadas exploradas por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, un lugar especial lo ocuparon los experimentos con sistemas automatizados y el incipiente campo de la inteligencia artificial. Bajo la presión de la guerra y la constante escasez de recursos, los ingenieros y científicos alemanes buscaban crear máquinas inteligentes capaces de calcular, analizar y tomar decisiones de manera autónoma. Estas investigaciones, iniciadas como un intento de desarrollar una nueva generación de armas y sistemas estratégicos, sentaron las bases de ideas que, décadas después, formarían el cimiento de la inteligencia artificial moderna. La idea principal que impulsaba estos desarrollos era una audaz convicción. Las máquinas podían ser entrenadas para pensar, adaptarse y actuar sin intervención humana. En una época en la que la propia idea de tecnología inteligente parecía fantástica, los ingenieros nazis estaban sentando las bases de la era informática, abriendo el camino para futuras generaciones de programadores, matemáticos y cibernéticos. Uno de estos genios fue Konrad Zuse, un ingeniero que en 1941 creó la revolucionaria computadora Z3. Este dispositivo se convirtió en uno de los primeros ordenadores programables del mundo, capaz de ejecutar una secuencia de instrucciones sin intervención humana. Aunque su aplicación práctica en el ámbito militar no causó gran impresión, su importancia resultó colosal. Esta máquina representó un avance tecnológico, demostrando que los sistemas computacionales podían operar según programas predefinidos. Un paso sin el cual sería imposible imaginar la electrónica moderna o la era digital. Mientras tanto, en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, en Europa comenzó a circular otra leyenda siniestra, la historia del tren de oro nazi. Según los rumores, cuando las tropas soviéticas se acercaban rápidamente a Polonia, los funcionarios nazis, en una desesperada prisa, cargaron un convoy blindado con toneladas de oro robado, joyas y valiosos artefactos reunidos de toda la Europa ocupada. Se decía que este tren desapareció en la red de túneles subterráneos de Baja Silesia y desde entonces nadie lo ha vuelto a ver. Por increíble que parezca, la leyenda tenía bases reales. Los nazis realmente saquearon miles de millones en oro y objetos de valor, confiscándolos de pueblos conquistados, propietarios privados y especialmente de las víctimas judías cuyos bienes y depósitos bancarios pasaban a formar parte de la enorme maquinaria financiera del Reich. El oro se fundía, se ocultaba en minas, túneles y búnkeres, desapareciendo de la vista incluso de los cazadores de tesoros más persistentes. Muchos investigadores están convencidos de que parte de estos tesoros aún descansa bajo tierra, y que el mito del tren de oro es solo un fragmento de un misterio mucho mayor que todavía espera ser revelado. La mayor parte de la riqueza saqueada por el Reich fue trasladada a almacenes cuidadosamente camuflados, entre los cuales destacaba el complejo subterráneo Mittelberg, una gigantesca red de túneles escondida profundamente bajo tierra. Ahí se producían armas secretas y, según los rumores, se almacenaban toneladas de oro, joyas y artefactos extremadamente raros. Pero la historia más seductora se convirtió en la leyenda del último transporte de tesoros del Tercer Reich,
que supuestamente fue enterrado bajo las montañas Buo en Polonia. Esta historia sigue siendo debatida por investigadores, arqueólogos y cazadores de tesoros, ya que permanece como uno de los misterios más persistentes y enigmáticos de la Segunda Guerra Mundial. Entre todas las riquezas perdidas, la biblioteca de Hitler ocupa un lugar especial. Se estima que contenía alrededor de 3 millones de libros, manuscritos y documentos clasificados, desaparecidos en los últimos días del Reich. No era simplemente una colección de volúmenes raros, era un depósito de conocimiento y poder, cuidadosamente organizado por orden personal de la dirección nazi. Incluía tratados ocultistas, antiguos manuscritos, obras filosóficas, textos mágicos y estudios científicos robados. Los nazis saqueaban las principales bibliotecas de Europa, apropiándose de trabajos de pensadores judíos, archivos de logias masónicas, documentos de sociedades secretas y fondos universitarios. Hitler y sus allegados estaban obsesionados con la creencia de que los conocimientos secretos podían otorgar poder sobre la historia y el destino del mundo. Libros sobre alquimia, astrología, civilizaciones antiguas y prácticas esotéricas se mezclaban con informes militares, estudios sobre teorías raciales y propaganda política. Y luego de repente, todo desapareció. No quedaron rastros ni informes, solo rumores y escasas menciones en documentos aliados. Muchos historiadores creen que parte de la biblioteca pudo haber sido escondida o trasladada hacia el este, y que algunos textos fueron posteriormente utilizados en programas ocultistas y científicos de la posguerra. Uno de los descubrimientos más aterradores tras la caída de Alemania fue la magnitud de la influencia nazi sobre la juventud alemana. No se trataba solo de inculcar lealtad al Führer, era un lavado de cerebro total que comenzaba desde la infancia. Las organizaciones Hitlerjugend y la Liga de Muchachas Alemanas no eran meros clubes juveniles inofensivos, eran fábricas de ideología donde cada actividad, canción y juego tenía un único propósito: crear una nueva generación de soldados y delatores absolutamente leales. Las escuelas fueron completamente reorganizadas para servir a la propaganda nazi. La educación dejó de ser una búsqueda de conocimiento y fue reemplazada por lecciones de supremacía racial, táctica militar y culto a Hitler. Los maestros que se negaban a someterse a este sistema eran despedidos, encarcelados o eliminados. A los niños se les enseñaba desde temprana edad que morir por el Reich era el honor supremo. Al final de la guerra, millones de niños y niñas habían crecido en un entorno donde el miedo y el fanatismo reemplazaban a la lógica y la compasión. El verdadero horror de este programa se manifestó en abril de 1945, cuando Alemania ya yacía en ruinas. Los veteranos curtidos del Wehrmacht estaban muertos, derrotados o se habían rendido, y la última línea de defensa de Hitler estaba formada por niños. El mundo se estremeció cuando los ejércitos aliados se encontraron con unidades de niños de 12 a 14 años que empuñaban rifles, disparaban contra tanques y morían gritando «Heil Hitler». Estos jóvenes combatientes, víctimas de una ideología monstruosa, representaban la forma más trágica y retorcida del legado nazi, la transformación de la infancia en un arma. Algunos de estos jóvenes combatientes aún vestían uniforme escolar, con las manos temblorosas mientras empuñaban armas anticuadas. Cuando eran capturados, muchos se negaban a rendirse voluntariamente. Algunos escupían a sus captores, gritaban consignas nazis o incluso suplicaban ser ejecutados antes que traicionar al Reich. Estos niños habían sido educados para creer que morir por Hitler era el mayor honor que un ser humano podía alcanzar. La generación criada bajo la propaganda total no conocía otra realidad. Sus mentes se habían formado en un espíritu de lealtad absoluta, donde los conceptos de bien y mal eran reemplazados por los dogmas de la ideología. Y fue precisamente esta generación la que se convirtió en el último bastión del moribundo Tercer Reich.
En lo profundo de la cosmovisión nazi se escondía una oscura obsesión por la mística y las fuerzas ocultas. Las tropas aliadas, al encontrarse con artefactos y símbolos dentro de las bases capturadas, descubrieron hasta qué punto esta idea había penetrado en la élite nazi. Uno de los símbolos más enigmáticos fue el emblema del Sol Negro, no solo un signo, sino una especie de código de fuerzas ancestrales que, según creían algunos líderes nazis, podían ser manipuladas para dominar el mundo. Este símbolo reflejaba la fe en el conocimiento esotérico y la conexión con antiguos cultos paganos. Se convirtió en un elemento central del misticismo nazi, uniendo ideas de supremacía racial con la mitología germánica antigua y prácticas secretas. Las raíces de estas ideas se remontan a sociedades secretas como la Sociedad de Thule y la Sociedad de Real, que jugaron un papel clave en la formación de la ideología temprana del nacionalsocialismo. Estas organizaciones intentaban combinar el poder político con doctrinas esotéricas, afirmando que las antiguas fuerzas arias podían ser despertadas nuevamente. Sus rituales incluían elementos de paganismo, pseudociencia y mitología, mientras que su filosofía se basaba en la idea de una raza elegida destinada a gobernar sobre los demás pueblos. La obsesión de Hitler con la idea de la perfección no se limitaba a la pureza genética o la eugenesia. También se extendía al campo de los despiadados experimentos con humanos, cuyo objetivo era crear un superhombre, un guerrero perfecto, capaz de soportar cualquier prueba. Cuando los aliados ingresaron en territorio alemán y comenzaron sus investigaciones, se encontraron con hechos horribles. Los científicos y médicos del Reich. Uno de los proyectos más tristemente célebres fue el uso de fármacos estimulantes destinados a aumentar la eficacia de las tropas. Entre ellos, destacó el Pervitin, una forma de metanfetamina utilizada activamente en el ejército alemán. Los soldados que consumían esta sustancia podían permanecer despiertos y llenos de energía durante varios días, con su reacción y agresividad potenciadas. El mando consideraba estos fármacos como un medio para alcanzar una eficiencia incomparable en el campo de batalla. Pero las consecuencias fueron catastróficas: dependencia, paranoia, agotamiento y brotes de agresividad incontrolable destruían a los soldados tanto física como mentalmente. La sola idea de crear un combatiente perfecto, dispuesto a todo, era verdaderamente aterradora. Las investigaciones nazis iban mucho más allá de la ciencia convencional. Entre los numerosos proyectos, pocos despertaban tanto la imaginación de contemporáneos y conspiracionistas como las teorías sobre viajes en el tiempo. Estas ideas implicaban que los nazis no solo aspiraban a la dominación mundial, sino también a manipular la propia estructura del tiempo. Según las leyendas, los científicos y ocultistas más avanzados del Tercer Reich participaban en experimentos que podrían haber incluido la distorsión del espacio y del tiempo. En el corazón de estas concepciones residía la creencia de que ciertos oficiales de las SS podían controlar el tiempo. Esta fe se alimentaba del interés por artefactos antiguos, conocimientos místicos y la convicción de que las ciencias secretas podían alterar el curso habitual de la historia. Algunos investigadores señalan a la Sociedad de Real, una organización oculta y mística, como el grupo que introdujo en la ideología nazi ideas sobre el control del tiempo. Aunque la mayoría de los historiadores consideran estas teorías fantásticas, los documentos descubiertos y los testimonios de investigaciones no convencionales continúan manteniendo vivo el interés y la controversia hasta hoy. Si los nazis realmente intentaron alterar las leyes del tiempo, las consecuencias de sus experimentos podrían haber sido no solo históricamente devastadoras, sino capaces de cambiar fundamentalmente nuestra comprensión de la realidad. En su afán de dominación mundial, los nazis no solo buscaban tecnologías avanzadas, sino también poderosos artefactos de la antigüedad. Uno de los descubrimientos más asombrosos que se les atribuye fue el Arca de la Alianza, el legendario cofre bíblico que, según se creía, contenía los 10 mandamientos y poseía un poder divino, capaz de hacer invencibles a sus poseedores.
La idea de buscar el arca reflejaba la obsesión espiritual y mística de los líderes del Tercer Reich. La historia comienza con Heinrich Himmler, jefe de las SS, quien estaba profundamente fascinado por el ocultismo. Creía que a los nazis les estaba destinado inaugurar una nueva era para Alemania, y que los artefactos antiguos podían fortalecer el poder del Reich a nivel espiritual y mítico. Himmler pensaba que hallar el arca otorgaría a Alemania la fuerza para someter a sus enemigos y afirmarse como gobernante del mundo. La búsqueda de este artefacto no era simplemente una expedición militar, era una empresa religiosa y simbólica, que demostraba el empeño de los nazis por reescribir las concepciones sobre la realidad espiritual e histórica. La manipulación de recursos religiosos y místicos solo intensificaba el temor de los investigadores. Imagínese si los nazis hubieran tenido éxito en sus experimentos místicos y científicos. En el núcleo de su ideología residía una fe fanática en la raza aria. Los llamados pueblos señores, dotados de un intelecto excepcional, fuerza física y pureza moral. Pero esta obsesión iba mucho más allá de la retórica. La élite nazi estaba obsesionada con los linajes y la búsqueda de antiguos antepasados arios, cuyo legado, según ellos, podría ayudar a crear una raza perfecta de superhombres. Los científicos y ocultistas del Tercer Reich creían que la clave para la dominación mundial de la raza aria se escondía en el linaje de una civilización antigua, existente mucho antes de la historia escrita. Según sus creencias, esta civilización era la fuente de conocimientos sobrenaturales y habilidades extraordinarias que atribuían al pueblo aria. Para desentrañar este misterio, los nazis estudiaban sociedades antiguas, mitologías y leyendas, incluyendo la noción de los atlantes, una raza mítica dotada de conocimientos y poderes sin precedentes. En su afán por la superioridad tecnológica, los científicos nazis investigaron ideas radicales y audaces, incluida la antigravedad. Creían que tales tecnologías podrían revolucionar la conducción de la guerra, creando aparatos voladores capaces de dejar obsoletos a los aviones convencionales. Esta obsesión por la investigación de vanguardia formaba parte de un plan global: crear armas capaces de otorgar a Alemania una superioridad aplastante en el aire y en el campo de batalla. ¿Cuáles de estos impactantes descubrimientos les producen más asombro o escalofríos? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Un enorme agradecimiento a todos los que dieron este episodio hasta el final. Su apoyo, likes, suscripción y la campanita nos ayuda a seguir compartiendo este tipo de contenido.